Punto 38. Jesucristo fundó la Iglesia Católica para comunicarnos por ella las ayudas necesarias para ser mejores y salvarnos eternamente. Para ello, la hizo depositaria de su doctrina y de todos los medios de salvación. Punto 38.1. Dice la carta a los Hebreos: Dios ha hablado a los hombres. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara para siempre íntegro y fuera transmitido a todos los tiempos. La revelación concluyó con los apóstoles. La misión de la Iglesia es señalar el camino de la salvación eterna de los hombres por medio de la doctrina de Cristo y los sacramentos por él instituidos. Jesucristo estuvo en la tierra pocos años. Para que su obra redentora le pudiera continuar a través del tiempo, dejó una institución que cuidara de su doctrina y que ayudara a los hombres a conseguir la salvación eterna. Como San Pedro y los apóstoles iban a vivir un número limitado de años, para que la Iglesia durara hasta el final de los tiempos, como lo prometió Cristo, ellos necesitaban tener sucesores. Cristo dio a San Pedro autoridad para atar y desatar. Esto significa obligar en conciencia, y Jesús ha querido valerse de los hombres como ministros suyos para llevar adelante su obra redentora. Punto 38.2. El hombre no puede conocer bien a Dios si Dios no se manifiesta al hombre, y a esta manifestación se le llama revelación. Por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad, porque el hombre solo lo conoce por la revelación. Aquí estamos escuchando, señores, la misión de la Iglesia, dentro del apartado que se llama Iglesia en este gran libro, Para Salvarte, Enciclopedia del Católico del siglo XXI, escrito por Jorge Loring. La revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo, y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Al revelarse Dios a sí mismo, quiere hacer a los hombres capaces de responderle y de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Por la fe aceptamos lo que Dios ha revelado, porque Dios lo ha revelado. La revelación presupone los hechos y las palabras exteriores que percibimos por los sentidos, pero acontece fundamentalmente en el corazón del hombre. Los hechos exteriores necesitan de una luz interior. El mensaje que desde afuera nos es ofrecido necesita pulsar nuestro corazón con una fuerza que permita a nuestra libertad abrirse con alegría a sus exigencias. Por ello, la revelación tiene su expresión correlativa en la fe, que es igualmente un don divino. La doctrina revelada por Dios se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición que nos ha transmitido las verdades de la fe oralmente. No todas las verdades de la fe están en la Biblia, algunas las conocemos solo por la tradición. Por ejemplo, todos sabemos que Jesucristo fue soltero, pero esto no está en ningún versículo de la Biblia. Por eso, el principio protestante de solo la Escritura no es válido. Pues además de esto, supone que cada uno tiene su Biblia para poder leerla e interpretarla. Eso no fue posible para los cristianos durante 1400 años, antes de que se inventara la imprenta, porque la imprenta la inventó Juan Gutenberg en 1450. Los primeros cristianos recibieron la fe por la palabra predicada, no por la escrita, porque muchos ni sabían leer, y pocos podían tener un manuscrito de la Biblia. Copiarla a mano suponía muchísimas horas de trabajo, además de que era muy caro, y solo algunas entidades y personas muy ricas podían tener un ejemplar de la Biblia copiada a mano. Y para total seguridad era necesario dominar la lengua original del autor. Es decir, que resulta evidente que el principio protestante de solo la Escritura no es válido. Esta doctrina no está en la Biblia y por lo tanto ellos mismos se contradicen cuando imponen doctrinas que no están en la Biblia. El Antiguo Testamento se transmitió oralmente de generación en generación. El Pentateuco se transmitió de boca en boca, y es absurdo pensar que se transmitió por escrito.
Es verdad, como dice San Pablo, que la Biblia es necesaria, pero eso no excluye que también es necesaria la tradición. Si yo digo que el agua es necesaria para vivir, yo no quiero decir que basta el agua para vivir. Hay que distinguir la tradición, y eso con mayúsculas, porque viene de los apóstoles con las tradiciones, pero eso con minúscula, porque eso son costumbres eclesiales. Escritura y tradición enlazan directamente con los apóstoles y gozan de la misma autoridad con todo lo que eso conlleva. La escritura y la tradición son las fuentes que nos dan acceso a la revelación. La Biblia y la tradición proceden de la misma fuente, son los dos canales por los que nos llega el contenido de la revelación. La Biblia y la tradición están íntimamente unidas y tienden a un mismo fin. Y por eso los pasajes oscuros de la Sagrada Escritura se iluminan con la tradición. Esto lo expresa el Concilio Vaticano II con estas palabras: la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza acerca de todo lo revelado. Por eso la Sagrada Escritura y la tradición se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios que ha sido confiado a la Iglesia. La Sagrada Biblia nos transmite la palabra de Dios escrita. La tradición nos transmite las enseñanzas orales transmitidas de viva voz de una generación a la siguiente. La tradición apostólica transmite el mensaje de Cristo desde los comienzos del cristianismo con todo lo que eso conlleva, y los apóstoles transmitieron con todo esto a sus sucesores todo lo necesario y todo lo que habían recibido de Cristo. La tradición apostólica era la clave para el canon de los libros inspirados, diciéndonos qué doctrinas deben enseñar o no enseñar los libros apostólicos, y diciéndonos qué libros fueron escritos por los apóstoles y por sus compañeros. Irónicamente, los protestantes, que normalmente se burlan de la tradición en favor de la Biblia, ellos mismos están usando una Biblia, pero esa Biblia es basada en la tradición. La tradición siempre es más amplia que la escritura. Las dos transmiten lo que proviene de la palabra de Dios y proceden de una misma fuente, y son los dos canales por los que nos llega el contenido de la revelación. Por tanto, entre la escritura y la tradición hay una íntima relación. Los apóstoles enseñaron principalmente de palabra, como ellos habían sido enseñados por nuestro Señor. Cristo no escribió nada, se limitó a predicar. Y a los apóstoles no les dijo que escribieran, sino predicar. Jesús dijo: el que a ustedes les oye, a mí me oye. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Y por eso la fe viene por la predicación. Jesús les enseñó muchas cosas que no están en la Sagrada Escritura, pero han llegado hasta nosotros transmitidas de viva voz de generación en generación por la tradición oral de la Iglesia. San Pablo, escribiendo a los de Tesalónica, les dice: hermanos, sean constantes y guarden firmemente las enseñanzas que habéis recibido de nosotros, ya de palabra o ya por escrito. Cuando recibisteis la palabra de Dios que nosotros predicamos, la aceptasteis, pero no como palabra de hombre, sino cual realmente es palabra de Dios, que obra en vosotros, los creyentes. A Timoteo le dice: conserva viva la doctrina que has oído de mí. Lo que has oído de mí, transmítelo a otros, para que a su vez lo enseñen a otros. San Pablo alaba a los que conservan las tradiciones tal como él las transmitió, y todo esto está indicado en la doctrina evangélica. Se transmite por la predicación oral, es decir, por la tradición. Hay que distinguir entre la tradición apostólica, con mayúscula, que es el objeto de fe, y las tradiciones humanas, con minúscula, que no afectan a la fe porque son costumbres. Cuando nosotros decimos sagrada tradición, entendemos las enseñanzas de Jesús y después de él, el de los apóstoles, a quienes él envió a enseñar. Estas enseñanzas han sido entregadas a la Iglesia y es necesario para los cristianos creer y seguir firmemente esta tradición, lo mismo que la Biblia. Dijo Cristo: el que les escuche a ustedes me escucha a mí, y el que los rechace a ustedes me rechaza a mí.
La Iglesia está protegida por el Espíritu Santo que la preserva de todo error. La Sagrada Escritura es lo mismo que la Biblia. La Biblia consta de 73 libros divididos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los protestantes no aceptan algunos libros de la Biblia que son llamados deuterocanónicos, pero estos libros están incluidos en la traducción que hicieron 100 años antes de Cristo, los 70. Así se trata de los 70 sabios hebreos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego en Alejandría, Egipto, para los judíos de la diáspora que vivían fuera de la Palestina y que no entendían el hebreo. Los protestantes han suprimido de la Biblia los libros que les estorban y los llaman deuterocanónicos, pero estos libros están en la traducción de los 70 desde 100 años antes de Cristo. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos, y esta lista integral es llamada el canon de las Escrituras. Canon viene de la palabra griega canón, que significa medida o regla. El canon comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo. Estos son, como siguen: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Después de estos viene Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y esto para el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento, los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de Pablo a los Romanos, la primera y segunda a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, y la primera y segunda a los Tesalonicenses, y la primera y segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la epístola a los Hebreos, la epístola de Santiago, la primera y segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan, la epístola de Judas y el Apocalipsis. Lo que divide estas 2 colecciones de libros es la persona de Jesucristo. Lo que se escribió antes de él es el Antiguo Testamento y lo que se escribió después de él es el Nuevo Testamento. Para facilitar la búsqueda de los pasajes en el texto, se ha dividido en capítulos y dentro de estos se han enumerado los párrafos, es decir, se llaman versículos. Estas divisiones son posteriores a los evangelistas. La división en capítulos se debe a Stephen Langton en el siglo XIII y la división en versículos a Roberto Estienne en el siglo XVI. Los salmos tienen 2 numeraciones debido a la diferente numeración de la Biblia hebrea y la griega, en la que se dividen en los 2 salmos, 9 y 147 respectivamente. Jesucristo ha encargado a la Iglesia la interpretación y la vigilancia sobre la Sagrada Escritura y la tradición para evitar el error. Y por eso no se pueden leer todas las traducciones de la Biblia, sino solo aquellas que tienen aprobación eclesiástica. Y por lo tanto, nos consta que no contienen errores. Hay pasajes de la Biblia que son difíciles de entender, como lo advirtió San Pedro.
Por eso dice Vittorio Messori que para el católico corriente, el creyente de la calle es más importante. Es decir, es más importante leer un catecismo que la Biblia, porque lo entenderá mejor. De nuevo, para el católico corriente, el creyente de la calle es más importante leer un catecismo que la Biblia, porque lo entenderá mejor. Y para descubrir lo que el autor sagrado quiere afirmar, hay que tener en cuenta la forma de pensar y de hablar de sus tiempos. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado. Por mandato divino y con asistencia del Espíritu Santo, y la oye con piedad, y la guarda con exactitud, y la expone con fidelidad, y de este único depósito, de la fe, saca lo que propone como verdad revelada por Dios, y que se ha de creer. La libre interpretación de la Biblia de los protestantes da lugar a multitud de interpretaciones equivocadas y opuestas entre sí, porque no todo el mundo está preparado para conocer los géneros literarios de los distintos pasajes bíblicos, ni para entender la lengua en que se escribió el texto bíblico original. Hay que tener en cuenta los modos de pensar y de expresarse que se usaban en los tiempos del escritor. Por eso hace falta un magisterio entendido que oriente con autoridad en la interpretación bíblica. Dijo Cristo que la verdad nos hará libres. Quien está en la verdad objetiva pisa firme y se siente seguro, pero quien piensa que la verdad es relativa y que cada cual tiene su verdad está en un error. La verdad tiene un valor absoluto y el que no se ajusta a la verdad objetiva está en un error. La verdad objetiva no depende de pareceres, ni tampoco de deseos. Por deseo de ser conciliador y tolerante, yo no puedo decir que la verdad es el término medio de dos opiniones distintas. Si uno dice que la capital de España es Madrid y otro dice que es Barcelona, yo no puedo decir que es Zaragoza, porque está equidistante entre Madrid y Barcelona, y a veces la verdad está en un extremo. Hay valores absolutos, como la verdad y el bien. Hay que tener criterios sobre lo indiscutible y lo opinable, la intransigencia y la tolerancia. Hay muchas cosas opinables, el café negro es mejor, o amargo o dulce, pero hay cosas indiscutibles, el todo es mayor que su parte. Y por eso la verdad es intransigente, porque las matemáticas afirman que 2 por 3 es 6, y no van a aceptar que 2 por 3 sea 5, ni que 2 por 3 sea 7. El error es tolerante, indiferente, porque le da lo mismo el 2 por 3 es 6 que el 2 por 3 es 5, pero lo mejor no es siempre el término medio. Si uno prefiere la leche fría pero otro la prefiere caliente, es posible que los dos acepten la leche templada a la temperatura ambiente. Sin embargo, la caridad es tolerante porque acepta a la persona equivocada, aunque rechace el error, porque el error no tiene derecho. El fanatismo es intransigente, y el fanático es capaz de matar al que no piense como él. Hay cosas de suyo arbitrarias, pero que la aceptación universal las ha hecho definitivas. El orden de las letras del alfabeto, el teclado de la máquina de escribir y del ordenador, o que la luz roja significa peligro o alto, etc. Hay valores que son relativos, porque depende del punto de vista. Una ficha de dominó puesta de pie es blanca o negra, según desde donde la mires. O del modo de mirar un tablero de ajedrez, para uno puede ser una tabla blanca con cuadros negros, y para otro una tabla negra con cuadros blancos. Una medicina es buena para un niño si es dulce, pero para un médico lo será si cura. Para un comerciante un artículo es bueno si éste le da dinero, pero para el comprador va a ser bueno si es barato y eficaz, etcétera, etcétera. Cuando se trata de valores subjetivos, cada uno puede tener su verdad, pero cuando se trata de valores objetivos, la verdad objetiva,
es la misma para todos. Por ejemplo, uno puede dormir mejor con la ventana de la habitación abierta y otro con ella cerrada. La temperatura ideal para dormir puede variar según las personas, pero las temperaturas de la evaporación del agua y su solidificación son siempre 100 grados y 0 grados, ya sean centígrados respectivamente. Ha dicho el cardenal Ratzinger, la tolerancia, que todo lo acepta, se despreocupa de la verdad. Frente a los múltiples errores hay una verdad objetiva. Hay personas equivocadas de buena fe, pero el error no se convierte en una verdad porque tengas una buena fe en el equivocado. Si un médico competente y bien informado me receta una medicina y yo creo que la que ha recetado a mi amigo es mejor y me la tomo, no solo podrá ser que yo no me cure, sino que además me puedo intoxicar. Un no católico puede estar de buena fe en su religión, pero debe razonar y fundamentar su buena fe. Una ignorancia culpable no lo va a justificar. Si quiere puede informarse y convencerse de que la única religión verdadera es la católica, porque es la única fundada por Cristo en San Pedro, y el Papa de Roma es el único en el mundo que es el legítimo sucesor de San Pedro. La verdad subjetiva es lo que a mí me parece, pero la verdad objetiva es lo que responde a la realidad. Frente a la verdad objetiva, no somos libres porque tenemos obligación de someternos a la verdad objetiva. Todos los médicos tienen la obligación de decir que el órgano de la visión es el ojo. Ninguno te puede decir que puedes ver por la nariz. Todos los químicos del mundo tienen la obligación de decir que el agua es H2O, y ninguno puede decir que es NH3. Todos los matemáticos del mundo tienen obligación de decir que pi es la relación de la circunferencia a su diámetro, una constante que en el sistema decimal es 3.141592 y sucesivos, y no puede ser diferente, no puede ser 8,2432 y sucesivos. Si a un niño le dan un mapa con todas las ciudades de Europa para que señale las capitales de cada nación, y él elige las ciudades que más le gustan por su nombre, eso no va a cambiar la verdad, porque las capitales seguirán siendo las que son, independientemente del parecer de ese niño, porque la verdad no permite opinar libremente lo que cualquiera prefiera. La verdad orienta, la libertad no la quita. Como las vías del tren, que orientan una ruta de tren, pero que no le impiden avanzar, sino que lo ayudan. Un tren afuera de la vía se despeña, o se descarrila, porque subordinar la verdad a mi libertad es ridículo. La mentira no le interesa a nadie con sentido común. Si queremos café de verdad, no vamos a tomar agua sucia. Medicinas de verdad, no vamos a tomar pócimas ineficaces. Amistad de verdad, no vas a conseguirte un traidor. Todo esto es indiscutible para una persona normal, pues lo mismo pasa con la verdad religiosa. El bien de la libertad religiosa no es el tener la libertad para elegir el error, sino libremente elegir la verdad sin sentirse coaccionado. La manipulación que con frecuencia ofrecen los medios de comunicación nos dificulta conocer la verdad objetiva. Nos presentan atractivo o razonable lo que quieren inculcarnos. Modos de presentar el aborto y la eutanasia nos llevan a donde quieren, cuando quieren engañarnos, y además nos llevan engañados a veces, y nos vencen, pero no nos convencen. Otra cosa es que nos convenzan con razones, porque eso sí sería recto. Para no dejarnos engañar, hay que tener claras las ideas y los auténticos valores, y saber distinguir entre lo relativo y lo absoluto. Estas tertulias de televisión, donde todos opinan, y al final no se saca ninguna conclusión, más que aclarar lo que hacen, es confundir. De nuevo, señores, todo lo que pasa en la televisión, donde todos opinan en las series, u opinan en cualquier programa, donde al final no llegan a ninguna conclusión, no aclaran nada, lo único que hacen es confundir. Los medios de comunicación social a veces nos engañan con medias verdades, que son las peores de las mentiras, porque engañan con la parte que tienen de verdad y nos dejan la parte que tienen de mentira.
De esa forma se parecen y se asemejan a Satanás. Por ejemplo, es verdad que el efecto sigue a la causa, pero no todo lo que sigue es efecto de esa causa. El día siguiente a la noche, pero la luz del sol no es causada por las tinieblas de la noche. A veces nos ponen un suceso a continuación de otro, como si fuera su efecto, y esto puede o no ser verdad. Estamos escuchando, señores, en su caso, la parte de la iglesia, pero en la subparte llamada la tolerancia. Otras veces nos presentan auténticas falacias similares, como por ejemplo esta que viene a continuación. Falla fue músico. La palabra músico es esdrújula, y luego falla es esdrújulo. Vivimos en un mundo donde a la mentira se le llama diplomacia, y a la irresponsabilidad se le llama tolerancia, y a la falta de respeto se le llama sinceridad. Hoy vivimos un exceso de información, y es imposible leer todo lo que me llega. Hay que seleccionar. Si es malo no estar informado, también es estar sobreinformado malo. No toda información es fiable, ni tampoco recta, porque debes tener criterio. Vivimos en una sociedad donde prevalece la información, y se ha dicho que solo existe aquello de lo que se informa. Pero es que eso no es cierto, porque no se debe informar de todo. La palabra censura tiene una mala prensa, pero es necesario establecer un modo de autocontrol en los medios de comunicación, para no divulgar lo que puede hacer daño, por ejemplo, la pornografía, el incesto, la pederastía, la crueldad, nombre del testigo que denunció a un terrorista, etc. Todas estas ideas sobre la información yo se las oí a Alfonso López Quintas, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en su magnífica conferencia durante el tercer Congreso de Católicos en la Vida Pública que organizó el CEU de Madrid. Si no está permitido contaminar el ambiente físico, entonces peor es contaminar el ambiente moral. Hoy, hay personas que defienden el relativismo universal de la verdad, pero sus afirmaciones relativistas van contra ellos porque dicen, no hay verdades absolutas. Y luego esto que dices tampoco lo es. Nadie puede conocer la verdad, entonces tú tampoco. No seas dogmático con tus afirmaciones. ¿Por qué no, si es lo que haces tú con las tuyas? No pretendas imponerme tu verdad, pero si es lo que quieres hacer tú con la tuya. La verdad objetiva es dogmática e invariable. El error es libre. Y es libre para encontrar la verdad que a ti te parezca. Pero la verdad verdadera y objetiva solo tiene un camino. Para equivocarse hay muchísimos. En la estación del ferrocarril, un solo tren me va a llevar a mi destino. Todos los demás no lo harán, me pierden. Así que, ¿qué dirías de una maestra de escuela que al preguntarle a los niños cuánto es 2 más 2, si uno le dice que 22, y otro que 20, y otro que 10, y otro que 4, y ella les da por buenas todas las respuestas? Cuando el que dijo que 4 protestó, porque solo él tenía la razón, ella le responde que no hay que ser intransigente ni dogmático, que todas las opiniones son buenas y que cada uno puede tener su opinión. Evidentemente que esa maestra es inepta para enseñar matemáticas. Pues si esto es así en las matemáticas, es mucho más importante cuando se trata de las verdades referentes a la salvación eterna. Hoy, algunos cambian la verdad objetiva por la opinión personal, y eso para mí no es pecado. La belleza estética por la moda de pantalones, tejanos sucios y rotos. Y la bondad ética por el placer, es decir, el libertinaje sexual. Pero siempre quedará en pie que los 3 grandes valores del ser son la verdad, la belleza y el bien. No depende de la voluntad de cada uno. La fe es libre, y no en el sentido de que te dé lo mismo creer que no creer, sino que al no ser axiomática, no se impone a la razón, sino que ésta se queda en libertad para aceptarla o rechazarla a pesar de que ésta sea razonable.
y aunque la fe sea oscura. Porque ya lo dice la Biblia, la fe es garantía de lo que se espera y convicción de las realidades que no se ven. Es oscura porque no es evidente. Sin embargo es cierta porque son verdades reveladas por Dios que no puede engañarse ni tampoco engañar, y los motivos de credibilidad la hacen razonable. Puede serles interesante mis libros, Motivos para creer y Conferencias. Punto 38.3. Dogma es una verdad revelada por Dios y propuesta como tal por el magisterio de la Iglesia a los fieles con obligación de creer en ella. Ahora, señores, vamos a ver el punto de los dogmas dentro de la Iglesia. Dogma es una verdad revelada por Dios y propuesta como tal por el magisterio de la Iglesia a los fieles con obligación de creer en ella. Se apoya en la autoridad de Dios y por eso tenemos obligación de creerla. A veces la Iglesia define algunas verdades como dogmas de fe. Y no es que esas cosas empiecen entonces a ser verdad. Son verdades que siempre han existido, pero que su creencia ha empezado a ser obligatoria al definirse. La definición de una doctrina no es su invención, sino la declaración autoritativa de que ha sido revelada por Dios, es decir, que forma parte del conjunto de verdades que constituyen la revelación cristiana. Algunas veces, la aparición de nuevos errores obliga a la Iglesia a definir y declarar más lo que siempre ha sido verdad, pero que las circunstancias del momento reclamen aclaración. Los dogmas no son verdades que la Iglesia impone arbitrariamente, son iluminaciones de la verdad objetiva. No son muros para nuestra inteligencia, son ventanas a la luz de la verdad. Algunos dicen, la vida es movimiento y estancarse es morir. Las ideas petrificadas no hacen avanzar a la humanidad, y eso es verdad, y solo en parte. Hay verdades definitivas, y los dogmas lo son. Cambiarlas no es avanzar, sino retroceder. Quien quiera cambiar que la suma de los ángulos de un triángulo vale 2 rectos, no avanza, sino que retrocede al error. El norteamericano Fukuyans, de origen japonés, pretende que la Iglesia Católica renuncie a declarar que su doctrina es la verdad absoluta, y que se vuelva tolerante, contentándose con ser una opinión más en la sociedad, igual que las otras. Esto es tan ridículo como pedirle a un químico que sea tolerante y que acepte que el agua es NH3 en lugar de H2O, o pedirle a un matemático que sea tolerante y que acepte que pi es 8,2014 en lugar de 3,1416, eso redondeado. Hay verdades científicas que pueden ser superadas por ulteriores avances de la ciencia, por ejemplo, la naturaleza de la luz. Pero hay otras verdades científicas que son definitivas, como que el agua hierve a los 100 grados centígrados. Los dogmas de fe son verdades religiosas definitivas. Harrison dice que aceptar dogmas carentes de demostración es una aberración. A este yo le preguntaría si ha exigido a su padre la prueba de paternidad. Solo el proponérselo sería una gran ofensa para sus padres. Es decir, que él ha caído en su propia trampa. Creer un dogma es fiarme de que lo dice Dios. El contenido de los dogmas es inmutable, pero la formulación de ese contenido se puede desarrollar para acomodarse mejor al modo de hablar de los tiempos. El magisterio de la Iglesia puede ir mejorando el modo de expresar las verdades que creemos. Toda formulación dogmática puede ser mejorada, ampliada y profundizada. Se puede decir las cosas de una manera nueva y aún así no alterar el contenido. Pero ninguna formulación dogmática de futuro puede contradecir el sentido de todas las anteriores formulaciones, sino solamente completar lo que ya ha sido expresado por ellas. Otras veces, un estudio cada vez más profundo nos hace progresar en nuestro conocimiento de la revelación,
y nos hace ver más claramente verdades que antes no parecían tan claras. Y la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, penetra cada vez más profundamente en el contenido de la revelación divina, descubriendo nuevos aspectos en ella implícitos, como lo son los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción. La revelación fue un hecho histórico, y no puede crecer el número de las verdades reveladas contenidas en el depósito de la revelación, que es la Sagrada Escritura y la tradición. Porque este depósito quedó cerrado con la muerte del último apóstol. Ninguna verdad puede añadirse a la fe católica que ya no esté contenida explícita o implícitamente en ese depósito revelado, con todo lo que conlleva, y lo único que cabe es una mayor explicación de los dogmas, pero conservando el mismo sentido que es definitivo e indeformable, una vez que ha sido definido por la Iglesia. Sí puede y debe crecer continua y armónicamente nuestro conocimiento del dogma, pasando de lo implícito a lo explícito. Y la Iglesia, al crecer con el tiempo los conocimientos humanos, puede aprobar infaliblemente ese progreso. Esto no es crear nuevas verdades reveladas, es descubrir lo que se encerraba en el viejo legado de los apóstoles. Lo mismo que las estrellas del firmamento descubiertas últimamente existían mucho antes, pero que nosotros hasta ahora no las hemos conocido. No podemos decir que nuestras formulaciones de fe sean las mejores posibles, porque están sujetas a perfeccionamiento. Todo cambia. Lo único que no cambia es Dios. Pero lo están sin contradecir nunca u olvidar el sentido primitivo. Los enunciados dogmáticos, aún reflejados a veces y reflejando la cultura del periodo en que se formulan, presentan una verdad que es estable y definitiva. Para que una cosa sea un dogma de fe, es necesario que haya sido revelada por Dios, y que la Iglesia así lo declare, ya bien sea por una declaración solemne o por la enseñanza de su magisterio ordinario. Pero el ámbito de las verdades de la fe es mucho más amplio que el de las verdades expresamente definidas. Hay verdades que llamamos de fe divina, porque se encuentran en la Sagrada Escritura o en la tradición, y que han de ser igualmente creídas, pero que no han sido nunca definidas, como es el caso de la resurrección de Cristo. Nadie ha negado en la historia esa verdad, por eso la Iglesia no ha sentido la necesidad de definirla. El depósito de la revelación pública acabó con la muerte del último apóstol. Cualquier otra revelación es enteramente privada, y no puede tener valor a no ser que esté de acuerdo con la única revelación pública que Dios le ha hecho a los apóstoles. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan corregir la revelación de Cristo. Es el caso de ciertas religiones que no son cristianas, y también de ciertas sectas recientes. La revelación ha terminado, pero nosotros debemos usar nuestra inteligencia para explorar ese dato revelado, deduciendo verdades que a primera vista no aparecen claramente explícitas en el mismo, pero que no por eso dejan de estar contenidas virtualmente en él con todo lo que conlleva. La garantía de lo que así descubrimos está en la Iglesia, que es portadora de toda la tradición cristiana e intérprete autorizado de la Escritura Santa, con todo lo que conlleva, y es función del magisterio definir los contenidos de la revelación con todo lo que conllevan. La teología no debe suplantar el magisterio y todo lo que conlleva, porque la última palabra la tiene el magisterio. Algunos teólogos que critican la doctrina del magisterio de la Iglesia después quieren que sus opiniones personales sean una doctrina infalible. A propósito de esto dijo el Papa Pablo VI a los participantes en el primer Congreso Internacional de Teología del Concilio Vaticano II el 1 de octubre de 1966. Los teólogos deben investigar el dato revelado para iluminar los artículos de la fe, pero sus aportaciones quedan sujetas a la enseñanza del magisterio auténtico con todo lo que eso conlleve. Y su preocupación ha de ser el proponer la verdad universal creída en la Iglesia bajo la guía del magisterio, más que sus ideales personales.
Al magisterio de la Iglesia hay que obedecerle, y no solo cuando se trata de las verdades de fe, sino también cuando se refiere a opiniones que pueden desorientar al pueblo de Dios, pues también en estos casos está protegido por la autoridad recibida de Dios, cosa que el teólogo como tal no tiene, por mucha ciencia que sí tenga. Por eso dice el Sínodo de los Obispos de 1967, no le corresponde a ellos la función de enseñar auténticamente. La Conferencia Episcopal Española ha hecho una llamada a la responsabilidad de los teólogos para que acaten los planteamientos de la encíclica Veritatis Splendor sobre las cuestiones fundamentales de la moral y su enseñanza. En el documento titulado Nota sobre la enseñanza de la moral, alude a los teólogos que disienten públicamente de la enseñanza del magisterio, con todo eso lo que conlleva. Es necesario evitar esa actitud que empobrece y que esteriliza el trabajo teológico y que lo vuelve contraproducente para la misión evangelizadora de la Iglesia. Los que ejercitan el magisterio de la Iglesia exclusivamente son el Papa, los obispos, porque a ellos solamente les ha confiado Jesucristo la potestad de enseñar. Fuera de los legítimos sucesores de los apóstoles, que son el Papa y los obispos, no hay otros maestros de derecho divino en la Iglesia de Cristo. Cuando el Papa habla en una encíclica, enseña como auténtico maestro y no como un doctor más. Por eso no es válido apelar a la autoridad de otro teólogo para sostener, porque si sostienes lo contrario de lo que el Papa ha enseñado, no es correcto. Monseñor Ercole, obispo italiano, hablando a universitarios les dijo, hay que mirar a la Iglesia con los dos ojos. Uno debe mirar al Papa y el otro debe mirar al sacerdote. Si los dos dicen lo mismo, todo va bien. Pero si no dicen lo mismo, debo mirar con los dos ojos al Papa, para no quedarme visco. Los fieles católicos han de aceptar las enseñanzas del magisterio de la Iglesia con obediencia religiosa, sabiendo que les obliga en conciencia. La misión del magisterio de la Iglesia es velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. Por tanto, es misión de los teólogos investigar sobre la doctrina católica, pero sus estudios deben exponerse solo en revistas especializadas, no difundidas temerariamente entre los fieles, poniendo en peligro su fe. La Iglesia se compone del pueblo de Dios y de jerarquía y pluralidad en los súbditos y autoridad que unifica, mirando por el bien común de todos. Pues hay que armonizar el pluralismo en lo accidental con la unidad en lo esencial. No son dos iglesias, sino dos partes de una única iglesia. Separar estas dos partes sería la muerte de la Iglesia, como es la muerte de una persona al separar su cuerpo y su alma. Un católico tiene que aceptar todos los dogmas de fe que están revelados por Dios. No puede rechazar ninguno. O se es católico del todo, o se deja de ser católico. No puedes ser católico solamente porque a ti te da la gana, cuando a ti te da la gana, como a ti te da la gana. Porque no puedes ser casi católico. Es lo mismo que no se puede estar casi vivo, porque o estás vivo o estás muerto. Si casi me toca la lotería, yo no tengo el derecho a cobrar el premio. O me toca el número entero, o no me toca, así de simple. El casi me toca no vale, pues lo mismo que no vale el casi gol en el fútbol. Esa sumisión al Santo Padre es exigida también a los sacerdotes y a los teólogos. Quienes instruyen a otros en la fe tienen que enseñar el mensaje auténtico de la Iglesia. El católico tiene derecho a ser enseñado por un sacerdote que esté de acuerdo con el Papa. Quien desobedece a la jerarquía eclesiástica, desobedece al mismo Jesucristo. Él nos dijo, el que a ustedes les escuche, a mí me escucha. El que a ustedes les desprecie, a mí me desprecia. Y el que me desprecia a mí, desprecia a aquel que me ha enviado. La fe de la Iglesia está condensada en el credo de los apóstoles, y se le suele llamar símbolo, que es una profesión de fe abreviada. El credo de los apóstoles fue retocado por los concilios de Nicea y de Constantinopla para aclarar la doctrina revelada frente a las herejías que entonces empezaban a aparecer. En los apéndices tienes las dos fórmulas.
El romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos, predican al pueblo de Dios la fe en que debe ser creída y aplicada a las costumbres, y a ellos corresponde también el pronunciarse sobre las cuestiones morales que atañen a la ley natural y a la razón. Punto 38.4. La Iglesia es nuestra madre, que procura nuestro bien, y no solo en esta vida, sino también en la otra. Ahora, señores, vamos a escuchar exactamente esa parte de la Iglesia. La Iglesia es madre. La Iglesia es nuestra madre, porque en su seno somos engendrados como hijos de Dios, y ella nos alimenta espiritualmente y nos ayuda a crecer para que estemos maduros para el reino de los cielos. La doctrina de la Iglesia enseña, y es santa, y haría el mundo mejor si los hombres le hicieran caso. Pero desgraciadamente son muchos también, entre los que se dan el nombre de cristianos, los que desobedecen a la Iglesia por seguir sus pasiones y sus egoísmos. La Iglesia ilumina al mundo con la luz contenida en el mensaje de Cristo, pero si hay quien rechaza esta luz, no es culpa de la Iglesia sino de los hombres que la rechazan. La virtud y el camino del cielo son a veces costosos a nuestra naturaleza que está caída en pecado. Pero ya lo dijo Jesucristo, que el camino del cielo no es fácil, ancho y cuesta abajo, sino que es estrecho, costoso y cuesta arriba. Por eso lo que mucho vale, mucho cuesta. Con todo, a pesar de los pecados y de los malos cristianos, la santidad de la Iglesia y su doctrina quedan en pie, porque son muchos los que por ella se han hecho santos. No son las manzanas podridas caídas del árbol, sino las que cuelgan de sus ramas, las que te dicen que el árbol es bueno. La Iglesia siempre condena el pecado, aunque no pueda privar de la libertad de pecar. Cuando la Iglesia manda o prohíbe, no pretende de ninguna manera molestarnos, ni hacernos la vida menos agradable. La Iglesia en todo busca nuestro bien, y por eso prohíbe lo que nos daña, aunque nos gustaría hacerlo. Tampoco los buenos padres, que educan bien a sus hijos, les conceden todo lo que ellos quieren. Hay que obedecer las leyes de la Iglesia con toda fidelidad, porque están dadas con la autoridad de Cristo, y esa autoridad Él la comunicó a los apóstoles. La Iglesia Católica es la institución que más ha contribuido al progreso moral de la humanidad. Ella regeneró al individuo liberándolo de la esclavitud, y regeneró a la mujer devolviéndole su dignidad, y regeneró la familia exigiendo para ella todos los derechos que le corresponden. Regeneró la sociedad transformando el estado déspota y tirano en un estado que recibe su autoridad de Dios y que sólo puede ejercerla en el bien de sus súbditos. La Iglesia Católica es madre de la civilización occidental, y ella ha inspirado la arquitectura medieval, la pintura del siglo de oro, la escultura de todos los tiempos y hasta las grandes obras musicales. Es imposible enseñar historia, arte o pensamiento si es que quieres prescindir de la Iglesia. La Iglesia fundó los primeros hospitales, los primeros asilos, los primeros orfanatos. Esa es la validez eterna en la historia. Las primeras escuelas de Europa nacieron a la sombra de los conventos de los religiosos, y las universidades más célebres fueron fundadas por papas. De las 52 universidades europeas anteriores a 1400, 40 fueron fundadas por los papas. Así, París, Montpellier, Oxford, Cambridge, Heidelberg, Leipzig, Colonia, Varsovia, Cracovia, Vilna, Lovaina, Roma, Padua, Bolonia, Pisa, Ferrara, Alcalá, Salamanca, Valladolid, etc. Europa ha llegado a lo que es por el cristianismo. Si permitimos que se descristianice, se derrumbará. Ya lo dijo Dostoyevsky. El Occidente ha perdido a Cristo, y por eso perecerá. Dios no concede a nadie privilegios de validez eterna. Si un pueblo deja de cumplir su voluntad, entonces el Señor llama a otro pueblo y le confía esa misión, dejando que el anterior baje a la tumba, que él mismo se cavó. Ninguna institución social, ni cultural o religiosa ha ofertado tanto a la humanidad como lo ha hecho la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido una gran bienhechora de la humanidad,
porque a ella se deben multitudes de bienes sociales. La abolición de la esclavitud comienza con la carta de San Pablo a Filemón, mandándole que trate a su esclavo como un hijo. Esto era insólito en una sociedad en que un esclavo valía menos que un caballo. La Iglesia dignificó a la mujer en un mundo en el que la mujer era un objeto al servicio del hombre. El repudio era un derecho exclusivo del hombre. La Iglesia generalizó el matrimonio, pues en el derecho romano los esclavos no podían casarse y tampoco era posible en matrimonio entre patricios y plebeyos. La Iglesia ennobleció el matrimonio, haciendo ilícitas todas las relaciones sexuales extramatrimoniales y haciendo de la esposa la reina del hogar, la señora, la madre, la personificación del amor y del sacrificio y la cumbre de lo que debemos amar y respetar. La civilización cristiana es una civilización moral que funda el derecho, pero no solo en los usos admitidos, sino en una regla moral. El 28 de noviembre de 2010 recibí este correo de Víctor Gomá. Datos de la Iglesia Católica en España. 5.141 centros de enseñanza. 990.774 alumnos. Eso ahorra al Estado 3 millones de euros por centro al año. 107 hospitales. Esto ahorra al Estado 50 millones de euros por hospital al año. 1.004 centros entre ambulatorios y dispensarios, asilos, centros de discapacitados, de transeúntes, de enfermos terminales de SIDA, con un total de 51.312 camas, ahorran al Estado 4 millones de euros por centro al año. Los gastos de Cáritas al año son 155 millones de euros que salen del bolsillo de los cristianos españoles. Los gastos de Manos Unidas son 43 millones de euros que salen de los mismos bolsillos. El gasto de las obras misionales pontificias Domund son de 21 millones de euros. ¿Ya se imaginan de dónde salen? 365 centros de reeducación para marginados sociales, ex prostitutas, ex presidiarios, ex toxicómanos. 53.140 personas ahorran esto al Estado, $500,000 de euros por centro. 937 orfanatos, 10.835 niños abandonados. Esto ahorra al Estado 100.000 euros por centro. El 80% del gasto de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico y artístico se ha calculado en un ahorro aproximado al Estado de entre 32.000 y 36.000 millones de euros al año. A todo esto tenemos que sumarle que casi la totalidad de personas que trabajan o que colaboran con Manos Unidas, con Cáritas y con lo que les mencioné antes, son voluntarios y no cobran un sueldo. Aunque a algunos les extrañe, esto es cierto. Hay personas que trabajan para los demás y por los demás y no piden a cambio nada, ni siquiera un salario, realizando su labor para ayudar a los demás y sin pedir nada a cambio. Así que, ¿en cuánto podríamos cuantificar su trabajo? Lo asombroso es que nadie, o muy pocos, saben de este ahorro esencial para que la economía española vaya bien. Y solo estoy hablando de la economía española. Y todavía hay quienes critican a la Iglesia Católica. Algunos censuran las riquezas de la Iglesia. Los enemigos de la Iglesia con frecuencia nos atacan, diciendo que la Iglesia debería vender sus tesoros para ayudar a los pobres. Eso es una falacia. En primer lugar, no existe ninguna institución del mundo que hace más por los pobres que la Iglesia Católica. Según un estudio de Pedro Brunori, la Iglesia Católica tiene en el mundo, óiganlo bien, 123.000 centros asistenciales. Ahora vamos a ponerlo para que puedan entenderlo en una tabla. Viene dividida por continentes.
Entonces, comenzamos. África, hospitales, 855. Dispensarios, 4.300. Leproserías, 257. Hogares de ancianos, 470. Orfanatos y guarderías, 1.780. Centros de orientación familiar, 1.200. Educación especial, 920. Otros, 5.200. Con un total de 14.982. Y eso solamente en África. América del Norte. Hospitales, 740. Dispensarios, 220. Leprosarios, 2. Hogares para ancianos, 1.250. Orfanatos y guarderías, 1.430. Centros de orientación familiar, 1.790. Educación especial, 840. Otros, 1.490. Total, 7.762. Y eso solamente en América del Norte. Ahora vamos a hacerlo en América Central. Hospitales, 320. Dispensarios, 1.780. Leprosarios, 10. Hogares para ancianos, 460. Orfanatos y guarderías, 649. Centros de orientación familiar, 1.090. Educación especial, 1.000. Otros, 3.050. Totales, 8.359. Y esto solamente en América Central. Ahora vamos a pasar a América del Sur. Hospitales, 1.050. Dispensarios, 3.700. Leproserías, 38. Hogares para ancianos, 1.700. Orfanatos y guarderías, 5.600. Centros de orientación familiar, 1.760. Educación especial, 2.320. Otros, 13.600. Totales, 38.127. Y esto solamente en América del Sur. Ahora vamos a pasar por Asia. Hospitales, 1.240. Dispensarios, 3.420. Leproserías, 354. Hogares para ancianos, 1.070. Orfanatos y guarderías, 4.910. Centros de orientación familiar, 1.240. Educación especial, 2.675. Otros, 6.000. Totales, 20.909. Y eso solamente en Asia. Ahora vamos a pasar por toda Europa. Hospitales, 1.535. Dispensarios, 3.100. Leproserías, 35. Hogares de ancianos, 7.250. Orfanatos y guarderías, 5.000. Centros de orientación familiar, 4.150. Educación especial, 3.710. Otros, 14.800. Totales, 39.580. Esto solamente en Europa. Ahora vamos a pasar por Oceanía o Australia. Hospitales, 160. Dispensarios, 180. Leproserías, 4. Hogares para ancianos, 400. Orfanatos y guarderías, 140. Centros de orientación familiar, 270. Educación especial, 135. Otros, 360. Totales, 1.649. Ahora vamos a verlo en el total mundial.
Esto es lo que la Iglesia Católica ha hecho, y solamente en unos pequeños números, en el mundo. El total mundial asciende a esto. Hospitales, 5.900. Dispensarios, 16.700. Leproserías, 700. Hogares de ancianos, 12.600. Orfanatos y guarderías, 19.509. Centros de orientación familiar, 11.500. Educación especial, 11.600. Otros, 44.500. Total, 123.009. 123.009. Eso no lo tiene nadie en el mundo. La Iglesia Católica tiene en el mundo 750.000 religiosas consagradas a atender a los más necesitados. De nuevo, esto no lo tiene nadie en el mundo. En segundo lugar, las riquezas de la Iglesia no son para que los sacerdotes se den buena vida. Y grábenselo. En segundo lugar, las riquezas de la Iglesia no son para que los sacerdotes se den buena vida. No conozco ningún sacerdote que se compre camisas de seda o que se haga trajes de modisto de lujo si éste de verdad le sirve a Dios. Las grandes riquezas de la Iglesia son bienes culturales y bienes artísticos. Y si un sacerdote puede hacerse un traje de lujo, o comprarse camisas de seda, o comprarse muchas cosas, es porque Dios le ha dado los medios. Pero eso no implica que, siendo un buen sacerdote, no pueda extender también su mano para hacer el bien a su prójimo. Las grandes riquezas de la Iglesia son bienes culturales y artísticos y pertenecen al pueblo católico. ¿Quién es el pueblo católico? Respóndeme tú, que lees este libro. No son del Papa, no son de los obispos, no son de los sacerdotes. Y al pueblo católico le dolería ver que el Vaticano pasaba a manos de un norteamericano o de un árabe millonario que pondría una mezquita en la Basílica Vaticana. Es más, esos tesoros no son solo de nuestra generación, sino que también son de los católicos de las generaciones del pasado y de las generaciones del futuro. La Iglesia no puede desprenderse de ellos en el bien de una generación simple. Lo mismo que el presidente de un gobierno de España no podría vender el Museo del Prado para remediar el paro que hoy padecemos. El Museo del Prado es la propiedad de los españoles, de todas las generaciones, no solo de nuestra generación. Pues, señores, lo mismo pasa con los tesoros de la Iglesia. Por otra parte, la Iglesia contribuye mucho a remediar las necesidades de la humanidad. Ya creo que con lo poco que les he dicho ha quedado demostrado, aparte de lo que hacen privadamente los católicos y las órdenes religiosas, y eso sin contar a los supuestos sacerdotes que muchos católicos ignorantes juzgan de despilfarradores, millonarios, falsos sacerdotes, malos sacerdotes, pederastas y viles. Siempre se ha dicho que todo árbol tiene frutos malos, pero no quiere decir que no dé frutos buenos. El Vaticano en 1966 dedicó 700 millones a ayuda humanitaria, y en el Vaticano hay más de 100 organizaciones que se dedican a repartir limosnas a los pobres de todo el mundo. En el último ejercicio, el óbolo de San Pedro, el que se les da un sobrecito en la iglesia, y se llama así, el óbolo de San Pedro, para que ustedes den lo que quieran en ese sobre, o para que se comuniquen a un teléfono, y den de manera mensual lo que ustedes deseen, ha recogido 52.456.054.037 dólares, según ha podido saber el CENIT. Y en este año, Juan Pablo II ha destinado 1.720.000 dólares a las poblaciones afectadas por calamidades y para proyectos de promoción cristiana. 1.313.000 dólares para las comunidades indígenas, mestizas, afroamericanas y campesinos pobres de América Latina.
$1.800.000 para la lucha contra la desertización y la carencia de agua en el Sahel. La gran mayoría de las ayudas del Papa son cantidades menos consistentes de miles o de cientos de miles de dólares que no solo pretenden ofrecer un remedio concreto, sino también estimular la solidaridad y la caridad. En 2007 el Vaticano dio $80 millones en ayuda, y el año de 1999 Cáritas Internacional destinó $82 millones para auxiliar a las víctimas de 64 situaciones de emergencia en el mundo. Cáritas Española invirtió en 1998 más de 19.000 millones de pesetas en la lucha contra la pobreza. Y hay quienes dividen a los católicos en conservadores y progresistas. Esta división es muy simplista. Todos debemos ser al mismo tiempo conservadores y progresistas. Debemos conservar la verdad y ser fieles a ella, pero también debemos progresar en la profundización de su conocimiento. Si no conservamos bien la verdad, entonces se corrompe y por consiguiente no hay verdad, como un alimento mal conservado. Pero también debemos avanzar en su conocimiento. Lo funesto sería avanzar por un camino equivocado, porque terminaríamos en el error. Hoy está de moda el ser contestatario, y sin embargo el Papa le corresponde así el vigilar la doctrina y la buena marcha de la Iglesia. Oponer nuestro criterio al magisterio de la Iglesia, ridiculizar toda ascética de renuncias desde la mortificación voluntaria del cuerpo hasta la renuncia del propio criterio, etc., es desconocer los valores cristianos que son locura para el mundo, pero que tienen la consistencia de la sabiduría de la cruz. No podemos olvidar que el camino de la encarnación terminó en el Calvario. Un cristianismo que no tiene cruz será muy humano, pero no es el de Jesús. Hay muchos, incluso cristianos, que se portan como los enemigos de la cruz de Cristo. Muchos a quienes la predicación de la cruz les parece una necedad. Muchos que huyen de la cruz como el diablo, para quienes la palabra mortificación es ininteligible, para quienes la penitencia es algo que le pertenece a los que reputan la mentalidad estrecha y un tanto supersticiosa del pasado. Estos generalmente, si es que no lo han perdido, tienen considerablemente atrofiado el sentido del pecado y de la responsabilidad, y además demuestran una ignorancia del cristianismo que es comparable tan solo a su propia falta de solidaridad con el que es el primogénito de los hermanos y cabeza del cuerpo al que por ser cristianos, según ellos, deberían pertenecer y de hecho pertenecen. Y eso, señores, es con todo lo que conlleva, porque si te llamas cristiano, debes pertenecer al cuerpo de Cristo. Hay una relación muy precisa y directa entre la capacidad del amor y la capacidad del sufrimiento, porque el que no es capaz de sufrir, tampoco es capaz de amar, y si los santos han deseado ardientemente el sufrimiento, es porque su amor a Cristo los lleva a padecer con Él. Si nosotros no lo deseamos, sino que antes al contrario lo rehuimos, eso es síntoma de que todavía no queremos demasiado nada para los demás, y si nos queremos demasiado a nosotros mismos. ¿Acaso nos fuera muy útil examinar de vez en cuando el estado de nuestro amor a la cruz para poder atisbar el grado del amor de Dios que nosotros encerramos en nuestra alma? Algunos dicen, Cristo, sí. Iglesia, no. Pero ya lo dijo San Agustín, no puedes tener a Cristo por Padre si es que no tienes a la Iglesia por Madre. No se puede ser de Cristo si no eres parte de su Iglesia, porque su Iglesia es el cuerpo místico. Ella es el cuerpo místico de Cristo y Él es la cabeza. A Cristo nos incorporamos en y por su Iglesia, y sólo dentro de ella, la vida de Cristo, se hace de verdad nuestra vida. Y por eso el Concilio Vaticano II llama a la Iglesia el sacramento universal de la salvación. El cardenal Newman, que era un anglicano y que se convirtió al catolicismo, decía que quien rechaza a la Iglesia se equivoca, y además añade que hace inútil para sí
lo que Dios puso para bien nuestro. La frase, fuera de la iglesia no hay salvación, es de San Cipriano, en la lucha contra los movimientos de escisión que se daban en su comunidad. Quien conociendo a la iglesia le rechaza, compromete su salvación, dice el Concilio Vaticano II, porque hoy abunda en la iglesia el tipo de contestatario que adopta una postura de protesta ante todo. Uno no puede evitar pensar en aquello del Evangelio. Ustedes ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga que llevan cargando. ¿No sería mejor que ustedes corrigieran sus defectos antes de protestar de lo que creen que son los ajenos? Uno de los contestatarios más famosos de nuestro tiempo es Hans Küng. Vittorio Messori asistió a una rueda de prensa que él ofreció para presentar uno de sus libros. Hans Küng dijo, entre otras cosas, que la Iglesia Católica debía de aceptar a los sacerdotes casados, y debía de aceptar a las mujeres sacerdotes, y debía de aceptar a los divorciados vueltos a casar, y el aborto libre, y la lista de estupideces sigue. Un pastor protestante se levantó y le dijo, todas esas reformas que usted pide a la Iglesia Católica las tenemos los protestantes desde hace mucho tiempo, y sin embargo nuestros templos están más vacíos que las iglesias católicas. A esto Hans Küng no le contestó. Algunos reniegan de la iglesia porque dicen que hay católicos malos. Según eso tampoco pueden ser protestantes porque también hay malos. Y consiguientemente tampoco budistas, ni españoles, ni franceses, ni siquiera hombres. Porque, ¿qué creen? También todos esos tienen malos. Hay hombres malos. ¿Y todo lo demás, acaso no son hombres? Entonces, ¿hay o no hay malos? Absurdo. Si la Iglesia Católica es la única en el mundo fundada por Cristo, que es Dios, hecho hombre, ella será la única verdadera, aunque todos los católicos fueran malos. Hoy es frecuente un tipo de católico, por llamarlo libre. Este vive al margen de la Iglesia y prescinde de la institución del magisterio y de todos los etcéteras. Por eso es que los católicos terminan yéndose de su religión, porque no la conocen, no la estudian, y son flojos que solamente van para cumplir. Esto es tan absurdo, como si uno dijera que él se siente español, pero ni siquiera saca el carnet de su identidad. De nuevo recuerden, hoy es frecuente un tipo de católico que se toma por libre y vive al margen de la Iglesia, y prescinde de la institución del magisterio y de todos sus etcéteras. Tampoco estaría ese español que no sacó su carnet en el censo, no estaría en el registro civil ni nada. Este será un apátrida, pero no será un español. Es verdad que lo principal es el corazón, pero sí que hay que institucionalizar la situación. A veces se oye decir, yo soy católico, pero no practicante. Eso no es coherente, porque el que pertenece a una asociación sí es coherente y así debe cumplir su reglamento. Porque para ser socio de cualquier asociación debes someterte a su reglamento. Si tú dices que eres católico, pero no practicante, no eres católico. De poco te sirve afirmar que eres católico de corazón, porque las obras que haces no son de católicos. Porque ser católico no es una manera de llamarse, es una manera de ser. Como si uno, que se las da de católico, luego se casa solo por lo civil. Eso es un contrasentido, y por eso la Iglesia Católica, a ese, le prohíbe la comunión eucarística. Toda ideología, para que sea sincera, exige un compromiso de vida. Las afirmaciones deben estar confirmadas por las obras. Sería ridículo decir que yo soy escritor, pero si nunca he escrito ni una línea. O que yo soy futbolista, pero que jamás he dado una patada a un balón. Una auténtica vivencia religiosa debe contener 4 cosas. La primera es un credo, y esto es un sistema de verdades. La segunda es una ética, significa valores morales. La tercera es ritos, es decir, la manera de comportarse. La cuarta es una respuesta social, es compromiso. Esas 4 cosas son necesarias, y el que olvida alguna de ellas tendrá una vivencia religiosa deforme. Ni ha existido,
ni existirá nunca otro catolicismo que el preceptuado y sostenido y defendido por la Santa Sede. El acatamiento a los mandamientos del Papa es la primera señal del católico. Punto 38.5. Hoy se habla mucho de libertad. Como dijo Juan Pablo II, la libertad no consiste en hacer lo que nos gusta o lo que queremos, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos. La libertad está condicionada por el deber. La libertad absoluta es la absoluta anarquía. Dice José Ortega y Gasset, no se puede hacer sino lo que cada cual tiene que hacer. Libertad es la facultad de poder practicar el bien sin ningún obstáculo exterior ni interior a nosotros mismos. La facultad de poder hacer el mal no es libertad, sino depravación, libertinaje y esclavitud a las pasiones. Dice el psicólogo Enrique Rojas, tú no eres más libre cuando haces lo que te apetece, sino cuando eliges aquello que te hace ser mejor y más persona. La grandeza del hombre está en el poder elegir entre el bien y el mal, pero allí radica también su responsabilidad que lo hace merecedor de premio o de castigo. Dice San Pablo, cada cual recibirá lo que mereció durante su vida mortal, conforme a lo que hizo, sea bueno o malo, que es lo mismo que dice el Señor cuando dice, cada cual recibirá el pago de sus obras, y con la vara que mides has de ser medido. Recibirás una medida apretada y rebosante en los pliegues de tu túnica. El 22 de mayo de 1986, la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó una instrucción sobre la libertad cristiana y liberación donde dice, la auténtica libertad no lo es para hacer cualquier cosa, sino para hacer el bien. La verdad y la justicia constituyen la medida de la auténtica libertad. El hombre, cayendo en la mentira y en la injusticia, en lugar de realizarse, se destruye. Número 26. La libertad se manifiesta como una liberación del mal moral. Número 27. El pecado del hombre es la causa radical de las tragedias que marcan la historia de la libertad. Número 37. El desconocimiento culpable de Dios desencadena las pasiones que son causa de desequilibrio y de desórdenes que afectan la esfera familiar y social. Número 39. Las comunidades de base y otros grupos cristianos son una riqueza para la Iglesia Universal si son fieles a las enseñanzas del magisterio, al orden jurídico y a la vida sacramental. Número 69. Recuerden que estamos escuchando lo que el 22 de mayo de 1986 la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó en una instrucción sobre la libertad cristiana y la liberación. Eso es lo que les acabo de leer, señores. Y con esto termina este punto de los católicos contestatarios y pasamos al siguiente punto en el siguiente capítulo.